como siempre lo vemos, el cubo de las prácticas de GRC está al costado izquierdo, y entiéndase que el gobierno es una de esas instancias superiores, es como este Consejo Superior de la Gobernanza. Al gobierno lo acompañan dos instancias complementarias, que son la gestión ejecutiva, la gestión operativa y lo que se llama las líneas de defensa, que son los temas de aseguramiento, que se puede ver de manera clara acá. Si revisamos de manera precisa los principios de gobierno corporativo, obsérvense que uno de ellos se refiere específicamente a las responsabilidades de las juntas directivas, consejos de directores o directorios. Depende básicamente de los nombres que en sus países esa expresión puede llegar a significar, pero el nombre cabe de manera totalmente integral. Hablar de gobierno corporativo significa gobernar los riesgos, gobernar los controles, gobernar el cumplimiento institucional, gobernar los objetivos del negocio desde el punto de vista de los sistemas de desempeño, gobernar la estrategia y, por supuesto, gobernar todo el modelo de operación que se refiere a la arquitectura empresarial. Y esa instancia entonces se complementa con la capacidad que puedan tener la gestión directiva y la gestión operativa, como también las condiciones de aseguramiento, de manera que allí no estaríamos hablando propiamente de gobierno, sino de gobernanza. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y gobernanza? La gobernanza es todo el conjunto de instancias que le permiten a la organización gobernar, gestionar y asegurar, que es el concepto que en forma general siempre hemos venido referenciando cuando hablamos de prácticas de GRC. El gobierno, por supuesto, es la instancia principal a quien de hecho le interesa rendirle cuentas toda la parte correspondiente al aseguramiento, pero visto los principios y estas grandes responsabilidades, pues no hay ninguna duda en términos de que la participación de los gobiernos corporativos en términos de sus capacidades es una variable fundamental en lo que son técnicamente las capacidades de gobierno, riesgo y cumplimiento que una organización pueda llegar a tener. Si en el costado derecho miramos el eje de gobierno corporativo, que es lo que está puesto allí, estos se llaman modelos de GRC de alto desempeño, podríamos entender entonces que el gobierno, como lo anotaba hace un momento, tiene intervención primero, desde el punto de vista de la cabeza superior de la gobernanza. En segundo lugar, toda la gobernanza del logro de objetivos, la gestión del riesgo, los sistemas de control y cumplimiento, que los principios en eso son absolutamente claros. Y parte de los grandes desafíos en estos temas de gobierno corporativo es cómo las instituciones al final tienen la capacidad de demostrar cómo a partir de sus modelos de operación que desarrollan en las diferentes arquitecturas puede demostrar una debida diligencia o una garantía, ciertamente, de que sus grandes responsabilidades las está cumpliendo. Este es un primer tema conceptual que me parece importante abordarlo para que sentemos una primera base en términos de las competencias y responsabilidades que los gobiernos corporativos en el marco de las prácticas de GRC tienen que asumir. Vamos a evaluar un poco un concepto que se llama la evaluación pasiva de la capacidad de gobierno, y técnicamente estamos hablando de modelos de gestión de gobierno corporativo. Es cómo gestionar entonces todas estas grandes responsabilidades de manera que los gobiernos corporativos trasciendan estos esfuerzos que en ocasiones se limitan a reuniones sistemáticas y recurrentes que se hacen de manera periódica para analizar algunos de los resultados institucionales, pero el problema es mucho más de fondo. En la medida en que ciertamente a la luz de los distintos comités que apoyan la labor del Consejo de Directores, se permite hacer todo el seguimiento de la evaluación y, por supuesto, de la rendición de cuentas que las otras instancias de gestión y aseguramiento tienen que presentar, de manera que se pueda cerrar el ciclo completo de lo que en términos prácticos el gobierno corporativo tiene que desarrollar. El primer tema que vale la pena considerar entonces es el siguiente. ¿Cuál es la estructura que una organización desde el punto de vista del gobierno corporativo podría desarrollar básicamente con el propósito de poder hacer seguimiento de las distintas responsabilidades, compromisos y tener absolutamente claro los diferentes estados de madurez que pueda llegar a significar la presencia o no de los distintos temas que son propios de la responsabilidad directa que los gobiernos corporativos o consejos de directores tienen que asumir? Si vemos aquí entonces
aquí hay una primera clasificación de lo que se llaman dimensiones del gobierno. ¿Qué son las dimensiones de gobierno? Esos grandes temas que un consejo de directores tiene que tomar como tarea específica desde el punto de vista de la gestión permanente y recurrente, en la medida en que no es suficiente aquellos escenarios de reuniones periódicas con los comités donde alguien vaya a hacer una presentación sobre algún tema especial. La dinámica, sobre todo de estos temas y tareas y esfuerzos y compromisos y responsabilidades que se le ha asignado a las juntas directivas, ha puesto de base incluso tareas en las cuales los mismos miembros de las juntas directivas, dependiendo de los tamaños de las organizaciones, tienen que jugar una labor operativa en términos de entender cómo es que la organización está formulando, implementando, operacionalizando, evaluando las distintas políticas, cómo se gestionan los riesgos, cómo es el tema del seguimiento estratégico después de haber hecho una planeación en función de perseguir ciertas métricas. Es decir, hay un desafío muy grande en términos de lo que le significa a un gobierno intervenir de manera directa en devenir institucional. Entonces, esa es una primera variable que un modelo de gobierno corporativo debe tener suficientemente claro. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una propuesta de un modelo en el cual el gobierno persigue, vemos aquí 7 temas que son estructurales para el gobierno. Primero, el derecho de las partes interesadas, lo vimos, es uno de los grandes principios que se comentó. El tema de la integridad y la ética, estrechamente relacionado con los problemas, conflictos de interés, etcétera. La toma de decisiones informada, la revelación de información, lo vemos como un principio fundamental. Y 3 temas que son estructurales porque son elementos básicos para la orientación de la sostenibilidad de la organización, que son ciertamente el gobierno del riesgo y control, el gobierno de la estrategia y el gobierno del cumplimiento. La primera reflexión aquí es cómo ese eje de gobierno que vimos debe tener unas dimensiones específicas que son aquellas que nosotros podríamos perseguir en primera instancia para garantizar lo que estamos evaluando en este momento, la capacidad del gobierno. Cómo establecer cuál es la capacidad que tiene el gobierno corporativo en el contexto de GRC. Para ser consistentes, tendríamos que admitir que así como una organización tiene estados de madurez de gobierno, riesgo y cumplimiento, tendríamos entonces que colegir desde allí que también hay estados de madurez de gobierno corporativo. Gobierno corporativo, bien lo ha notado Daniel, no es un estatuto, no es un código, no es un conjunto de prácticas, no es una junta de miembros inteligentes reunidos para hacer una sesión específica. No, gobierno corporativo es una instancia que le permite a la organización definir claramente su camino, su orientación y, por supuesto, las definiciones de aquellas grandes acciones como oportunidades y amenazas, que es lo que en términos literales expresa la palabra de gobierno. Cada uno de estos temas. Entonces, si yo ingreso a derecho de las partes interesadas, por ejemplo, ¿cómo gestionar entonces estas grandes responsabilidades que tiene el gobierno corporativo? Entonces, lo primero es una identificación de las dimensiones y atributos que configuran estos grandes temas que GRC tiene que atacar. Entonces, vamos a ver, derecho de partes interesadas. Aquí hay una definición de esos grandes desafíos que en materia de derecho de partes interesadas un gobierno corporativo tendría que perseguir. Comunicación transparente, derechos de la propiedad, expectativas, gestión del proceso, etcétera. Y así vamos a ver que cada uno de ellos, la integridad y la ética, el frente de conflictos de interés, el frente de cultura ética, el frente de transparencia en materia de las acciones, decisiones, roles y responsables, el frente de toma de decisiones en materia de garantías hacia terceros, la dimensión relacionada con los reportes y la revelación de información que vimos que es supremamente clave. El gobierno le corresponde la emisión de los reportes y este es un tema crucial que se necesita garantizar en materia de los canales, los comités de evaluación, las condiciones de monitoreo y aseguramiento de los distintos reportes financieros y no financieros que el Consejo tiene que emitir, la relevancia de información y así vamos a ver
cómo cada dimensión, concretamente el gobierno del riesgo y control, el análisis de cambios y factores, los problemas de continuidad y contingencia que han sido críticos en estos contextos de la pandemia a nivel mundial, cómo los riesgos se correlacionan con el desempeño y los famosos umbrales de apetito, tolerancia, capacidad, que siempre es una de las grandes responsabilidades que es absolutamente indelegable del Consejo de Directores, están puestos como atributos. Al ponerlos como atributos, pues serán responsabilidades que cualquier consejo de directores va a tener que perseguir. En el caso de la estrategia, cómo se alinea con la operación, cómo se analiza el contexto, cómo se planifica de largo plazo, y el gobierno del cumplimiento, que técnicamente es las condiciones de conformidad y garantía de todos los marcos regulatorios que pueden afectar la operación institucional, la definición de los estatutos y principios básicos y las condiciones técnicas de compromiso y liderazgo. Ahora, estamos hablando de un modelo, no tiene que ser así, digamos, no tienen que ser en principio los atributos que estoy planteando, pero sí, lo que sí puedo garantizar es que estas grandes dimensiones, así como los distintos sistemas tienen grandes elementos claves que tiene que perseguir. En el caso del gobierno corporativo estaríamos hablando de estas 7 grandes dimensiones que son ejes estructurales para poder establecer la capacidad que pueda llegar a tener un gobierno corporativo en un contexto independiente. Existe un concepto a nivel internacional, lo reconocemos como la capacidad pasiva de los gobiernos corporativos. ¿A qué me refiero? En buena parte de los países de la región, el tema de gobierno corporativo ha venido teniendo distintas aplicaciones regulatorias. En algunos países, la norma de gobierno corporativo plantea los principios y simplemente le dice a las empresas, usted autorregúlese. Es decir, usted establezca cómo le da cumplimiento a estos principios y el organismo de supervisión se encargará de pedirle cuentas a esa empresa de manera que pueda avalar o garantizar que la institución sí viene dando cumplimiento a estos principios o no. En algunos otros países los modelos son básicamente también, digamos, de alguna manera no imperativos u obligatorios y le impone a las empresas que en forma periódica esté reportando a los estados de madurez sobre ciertas medidas que el gobierno tiene que implementar. Entonces, allí, ¿qué ocurre? Son esquemas donde simplemente a la empresa le mandan existen unos cuestionarios y esos cuestionarios le permiten a la empresa calificar si está o no habilitada o ese principio, digamos, o esa tarea o esa práctica o esa definición que el marco regulatorio del gobierno corporativo impone, ¿se cumple o no se cumple? Yo he visto casos donde simplemente la pregunta es sí o no, como quien dice lo tiene o no lo tiene. Esos son modelos absolutamente limitados porque en ocasiones no pasan más allá de ser ejercicios de simple cumplimiento, para tratar de señalar que yo sí tengo un estatuto de gobierno, que yo sí tengo un código de conducta, que yo sí tengo un procedimiento para revelar información, que yo sí tengo un procedimiento para garantizar problemas de conflictos de interés, pero entre eso y la acción operativa que pueda demostrar que institucionalmente la organización sí tiene las garantías suficientes para enfrentar potenciales desviaciones que se puedan presentar sobre algunos de esos temas, hay una brecha gigantesca, en verdad, sobre lo que la institución entiende el deber ser del gobierno corporativo y los modelos de gestión y operación del gobierno corporativo, que es otro tema totalmente independiente. Estas evaluaciones que vemos aquí se ve, por ejemplo, un test de gobierno donde están las distintas dimensiones que tuvimos la oportunidad de verificar y cada dimensión tiene los atributos y cada uno de esos atributos tiene una referencia a la práctica internacional. Estamos usando prácticas internacionales de la OCDE porque pues nuestra audiencia está ubicada en toda la región. Este es un marco, digamos, básico para la mayoría de países, pero es probable que en cada país, digamos, puede ser que algunos de estos temas tengan algunas expresiones técnicas individuales que requieran, digamos, algunas precisiones, pero en forma general el modelo es similar. ¿Por qué se llama esto una evaluación pasiva de los modelos de gobierno corporativo? Porque simplemente yo entro a cada una de estas dimensiones y atiendo cada uno de estos temas, no en función de calificar si lo tengo o no lo tengo,
sino cuál es el estado de madurez que esa práctica de manera específica pueda llegar a tener. Por ejemplo, si aquí leyésemos derechos de la propiedad, dice, los mecanismos como se reconocen los derechos de los accionistas o instrumentos para su ejercicio se deben generar de manera equitativa para garantizar el tratamiento igualitario entre los accionistas. Eso dice la práctica internacional. La empresa tiene que a renglón seguido establecer si esa práctica no la ha definido o tiene una propuesta en materia de una política o un diseño de política por ejecutar, o la tiene ejecutada pero no tiene la capacidad de verificar el grado de efectividad de esa política, o técnicamente la tiene muy bien articulada, hace modelos de auditoría de aseguramiento permanente sobre el tema y ciertamente tiene la capacidad de calificar desde la base el cumplimiento de esa práctica. Esta es una primera evaluación de una capacidad de gobierno que pueda llegar a tener una institución. Sin embargo, el tema de la evaluación activa ya lo vamos a ver en qué contexto significa. Si yo pongo, por ejemplo, gobierno del riesgo y control. En gobierno del riesgo y control, ¿qué es el riesgo y control? Lo que es la estrategia, lo que es el cumplimiento, son tres temas fundamentales, indelegables. Por eso existen comités. Puede ser que algunas de estas dimensiones tengan un espejo desde el punto de vista del modelo organizacional que los gobiernos corporativos puedan llegar a tener. Y por eso vamos a encontrar un comité de desempeño y de estrategia, vamos a encontrar un comité de riesgo y control, vamos a encontrar un comité de cumplimiento, integridad y ética, vamos a encontrar un comité de auditoría donde de alguna forma se revisan otros temas relacionados con las auditorías internas, los aseguramientos y por supuesto la calidad de la información financiera que debe ser objeto de revelación. En fin, no hay límites en materia de los gobiernos, de los comités que apoyan los gobiernos corporativos. Sí es cierto que hay 3 comités de naturaleza obligatoria, pero las organizaciones en función de sus tamaños establecen cuáles son los comités que le permitan llevar a cabo de manera efectiva su gestión. Puede ser que algunas de estas dimensiones se encaucen por las responsabilidades específicas que cada uno de estos comités pueda llegar a tener. Pero entiéndase lo siguiente, cuando hablamos de capacidad activa o evaluación activa de la capacidad de gobierno, realmente uno se refiere a temas como este. Si yo pongo, por ejemplo, el gobierno de riesgo y control, yo voy a tomar un tema que se llame criterios, umbrales y directrices. Entonces ya vimos que en la evaluación pasiva se hace una autoevaluación, una evaluación externa o utilizo cualquier mecanismo mediante el cual la junta directiva hace una evaluación para tratar de considerar qué tanto se cumple o no esa práctica, y se llama pasiva porque es de esa naturaleza. Alguien hace una evaluación, evalúa objetivamente elementos de arquitectura o los procesos o la información o la forma como se ejecutan ciertos sistemas para poder calificar el grado de madurez que esta práctica puede llegar a tener. Cuando se habla de evaluación activa, el tema es otro, porque observen algo, miren, si yo tomase este tema de criterios, umbrales y directrices, la evaluación activa dice eso usted lo tiene que ir a evaluar, es en el sistema de riesgos. El sistema de riesgos, concretamente dentro, como lo vemos aquí, en una dimensión que se llama umbrales de riesgo, la estrategia, la auditoría, en fin, es decir, los demás ejes, esto es, los ejes de la arquitectura, de procesos, de información, de tecnología, los mismos sistemas de riesgos, los mismos sistemas de control, los mismos sistemas de desempeño, son los que podrían calificar el grado de cumplimiento de esta práctica. En otras palabras, la organización tiene que demostrar que esta práctica orientada, digamos, a la definición de umbrales y criterios de riesgo que se tiene que plantear o se ha planteado como una práctica, está siendo cumplida, pero no a partir de un simple ejercicio de autoevaluación, sino tiene que ir al sistema de riesgos. De hecho, tiene que beber la información del sistema de riesgos, la información del sistema de control, la información del sistema de desempeño, la información de los demás sistemas que conforman las arquitecturas de GRC para poder habilitar cuál es la condición que la empresa pueda llegar a tener. Eso es lo que nosotros llamamos diagnósticos estructurados, que son modelos como este. Solamente cuando una organización hace una evaluación de madurez de los distintos sistemas, como vemos acá, aplicando
por supuesto, en el caso de riesgos, los marcos propios vigentes para ese sistema, digamos, si estuviéramos en un banco, estaríamos hablando que aquí la madurez del sistema de riesgos estaría técnicamente determinada por las normas de Basilea. Si fuera una entidad no regulada, tendría este marco en función de la ISO 31000. Si vamos a ver el control, en el caso del control, tendríamos la madurez en función de los sistemas COSO, por ejemplo, el marco de cumplimiento, todos los grados de conformidad que se puedan llegar a tener sobre los distintos marcos regulatorios y así como lo ven ustedes. Esto es una evaluación activa. ¿Por qué? Porque no es el simple proceso mediante el cual el Consejo de Directores dice, bueno, vamos a ver qué tan maduro estamos en la aplicación de la práctica 1, 2, 3, 4, aplicando una auditoría externa o apoyándose en la auditoría interna o apoyándose en los esfuerzos de los distintos comités que la soportan para hacer las evaluaciones. Se llaman pasivas porque justamente es un punto de vista que puede estar objetivado, por supuesto, en la información, pero el camino directo para poder demostrar que el gobierno corporativo es técnicamente suficiente frente a las capacidades y garantías que tiene que dar en términos del compromiso de, como su nombre lo dice, gobernar la institución, haría necesario que acudiese a modelos como los que estamos viendo. Es la única forma de poder garantizar que técnicamente lo que estamos diciendo de riesgos no es una evaluación que yo me hice con el comité, sino técnicamente es cómo está en su interior el sistema de riesgos. Aquí vemos, el sistema de riesgos, por ejemplo, tiene que madurar sus propias dimensiones, disciplina, exposición, enfoque integral, etcétera. Si volvemos al control, ustedes lo saben muy bien, los modelos de control tienen que madurar los distintos componentes y principios del sistema COSO, es decir, son los mismos sistemas o son los propios sistemas los que tendrían la capacidad de habilitar la capacidad de gobernabilidad que demuestren los gobiernos corporativos. Ahora, esto no quiere decir que esta información el gobierno corporativo la tenga que poner en evidencia hacia partes interesadas. No, estos son los mecanismos que los gobiernos corporativos podrían usar para demostrar ciertamente una acción de debida diligencia sobre los distintos compromisos y responsabilidades para poder calificar desde aquí que sí está haciendo una gobernabilidad efectiva del riesgo, que está haciendo una gobernabilidad efectiva del control y que está haciendo una gobernabilidad efectiva del cumplimiento y por supuesto de todos los temas inherentes a aquellos aspectos que en forma general sería preciso considerar para poder demostrar estados de madurez de gobernabilidad de naturaleza activa y no pasiva, como lo habíamos hablado hace un momento. Voy a darle la palabra a nuestro gerente de tecnología para que me apoye aquí mostrando algunos temas puntuales que de alguna manera permitan entender en mejor medida las reflexiones de un modelo de gestión como el que se está planteando y se tenga un mayor entendimiento sobre el tema. Las soluciones de GRC deben tener algunos elementos mínimos que permitan integrar los diferentes sistemas que hacen parte de la organización y que estos fácilmente hablen entre ellos. Digamos lo que de acuerdo con todo lo que hemos estado revisando en esta mañana, pues sería muy importante que la solución de GRC tuviera elementos que permitieran hablar acerca de y modelar todo lo que es la perspectiva de los riesgos, la perspectiva de los procesos, todo lo que tiene que ver con los planes de acción, requisitos de cumplimiento, todo lo que tiene que ver con la auditoría y de manera muy importante se requiere que la solución cuente con unas capacidades de analítica para poder establecer de manera muy fácil todo lo que tiene que ver con los elementos de seguimiento y todos los análisis que se pueden hacer sobre la información. Inicialmente, como vimos, al momento de generar un diagnóstico de la capacidad pasiva, pues lo que vamos a tener es algunas gráficas que nos pretenden presentar cómo la capacidad ha sido medida desde el punto de vista de su presentación. Si ustedes se dan cuenta en este Gauss que estamos presentando, en este indicador, realmente estamos presentando la medición de la capacidad pasiva, que como lo explicaba Ricardo, es hacer una autoevaluación del eje de gobierno y de sus atributos propios. Quiere decir esto que la solución debería permitir generar indicadores de cuál es su capacidad de gobierno, cuál es su capacidad con respecto a sus ejes y a los elementos que se presentan. Miren que uno fácilmente
a través de la analítica, pues puede establecer cuáles son las calificaciones que se obtuvieron desde ese diagnóstico que se realiza de los diferentes elementos que presenta el eje de gobierno. Quiere decir esto que podemos tener, como lo estamos viendo en este caso, las dimensiones de la capacidad pasiva de gobierno miradas desde el contexto de cómo la autoevaluación fue llevada. Eso desde el punto de vista de la capacidad pasiva. Pero como Ricardo también lo menciona, la solución debe permitir, al igual que se hizo con la capacidad activa, generar todos los tableros de mando que permitan hacer un seguimiento de por qué las calificaciones que se presentan se están apoyando en mayor o en menor cuantía el ejercicio del gobierno corporativo. De tal manera que los elementos que se presentan a continuación pues son las capacidades del eje de gobierno medidas desde sus atributos asociados. Quiere decir esto que era asociando a la reflexión que hace Ricardo, es cómo los elementos del riesgo están evaluados, pero directamente cada uno de los elementos que hacen parte de esa dimensión en el riesgo. Quiere decir que esta evaluación no se hace, como lo explicaba Ricardo, desde el punto de vista de la autoevaluación del eje de gobierno, sino de la evaluación que se hizo de cada uno de los elementos que están apoyando esta información. De tal manera que lo más relevante acá es que las tecnologías o las funcionalidades o los módulos que puedan obtenerse a través de la solución de GRC deben permitir, uno, pues generar todos estos indicadores y mapas de información acerca de la madurez del diagnóstico realizado. Esto fácilmente en una solución de GRC pues debería ser desde un módulo de competencia del BI. Eso, digamos, lo que de alguna forma presenta son los diferentes elementos que uno puede tener asociados a esa solución de GRC y que garantizan la trazabilidad y la gestión del sistema de gobierno corporativo. Eso desde el punto de vista del diagnóstico. Como lo dijimos en su momento y como fue presentado durante toda la exposición, pues lo importante es que todos estos elementos que se están modelando dentro de la arquitectura, pues fácilmente sean consumidos, gestionados y de alguna forma toda la información sea de fácil acceso para todos el mundo, de tal manera que uno de los elementos más relevantes para la generación de las soluciones de GRC es la posibilidad de generar tableros que permitan hacer un fácil seguimiento a lo que puede ser la estrategia, a los indicadores, y de esta manera uno podría obtener todo lo que tiene que ver con respecto al gobierno de la estrategia o del desempeño. Las soluciones deben permitir pues hacer un seguimiento puntual a cada uno de los indicadores propuestos y a la información que se presenta, y de esta forma poder tomar las decisiones de acuerdo a cada uno de los comités. Desde el punto de vista del gobierno del riesgo, pues evidentemente las soluciones deben permitir generar las estructuras suficientes y relevantes para que uno pueda hacer el diferente seguimiento a la posición de riesgo de la compañía. Entonces, pues podemos ver capas que tengan que ver con la estructura, el riesgo, los controles, cómo los controles están implementados, cómo están caracterizados, cómo estos elementos que estamos revisando garantizan que el gobierno del riesgo se está realizando de la mejor manera. Con respecto a los tratamientos que se hacen, pues las soluciones deben garantizar que todo el seguimiento y la gestión que se hace de esos planes de acción que están asociados a cada uno de los elementos sean fácilmente identificados, seguidos, medidos, optimizados, trazables. Todo ese tipo de cosas deben ser permitidas por una solución de gobierno corporativo. Desde el punto de vista de los elementos gráficos que pueda presentar, pues las soluciones deberían de alguna forma apoyar todo el tema de elaboración de herramientas gráficas y paneles de acceso y de revelación de información de manera oportuna y de forma segura. Con respecto a lo que estamos viendo del tema de los paneles de seguimiento para todo el tema de cumplimiento, pues es muy importante y muy relevante que la solución permita que todos los elementos de cumplimiento que hayan sido modelados dentro de la organización, pues evidentemente tengan un grado de implementación y un porcentaje de implementación de estas normas. Recuerden lo que aquí, más allá de contar si está hecho o no, los elementos de cumplimiento de una solución de GRC deben permitir pues que cada uno de los requisitos impuestos puedan ser fácilmente
soportados por elementos de la arquitectura, ya sean procesos, ya sean documentos, personas, riesgos, controles, y de esta forma, pues todos los elementos que se presentan se generen de forma muchísimo más rápida. En términos generales, pues esta era la información que nosotros queríamos entregarles el día de hoy. Agradecemos el tiempo destinado para esta sesión. Cualquier duda o recomendación que deseen hacerla a través del correo www.jerseymax.com. Sobre esto, pues estaremos atendiendo todas sus inquietudes y estaremos atentos para una nueva sesión de este curso Elementos de GRC. Muchísimas gracias.